Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 16 de enero del 2026 con 24 grados Celsius. Señores, llovió y hace calor. Ayer eran 22, miren, 24 grados. Ya está empieza a ponerse caluroso, ¿no? Porque enero y febrero son los meses más fríos. Pero como llovió esta mañana aquí en Santo Domingo, parece que hay una vaguada o algo por el estilo, la temperatura está alta y la humedad muy elevada. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, muchas informaciones internacionales producidas en Washington, acuerdos comerciales. Estuvo María Corina Machado reunida con Trump, Mark Carney, el primer ministro canadiense, estuvo en la China, anunciaba de un acuerdo comercial muy importante, el acuerdo también de Estados Unidos y Taiwán, muchos temas comerciales, lo que sigue en el tapete con el asunto de la Federal Reserve, unas declaraciones que dio Trump, que dice que no, a pesar de que todo el mundo sabe que son auspiciadas por él, la persecución contra el presidente de la Federal Reserve, no lo iba a destituir. Él sale el mayo, por normal, se vence su periodo, pero eso está afectando los mercados, pero ayer eso atenuó un poco, atenuó. Y aquí en el país, bueno, el presidente estuvo en algo ahí de una fábrica de la Fuerza Armada, que unos blindados, unos vehículos militares, ya aquí hace muchos años, el general Ramiro Matos había diseñado una camioneta especial de las Fuerzas Armadas, una cosa ahí, una tanqueta, algo así. Está bien, eso está muy bien. Y había un instituto militar por ahí, pero eso se lo vendieron a la cervecería dominicana, por allá al lado, que era colindante con la feria ganadera, que era un politécnico, instruía mucho a los muchachos. Bueno, eso está muy bien, eso hay que apoyarlo, perfecto. También aquí en el país estuvo reunida la señora embajadora norteamericana, la doctora Lee Campos, Francis Lee Campos, con el director de la DNCD. Ella es muy activa, ella ha estado haciendo muchas actividades aquí en el país, reuniones, encuentros. Justamente ese es el papel de un embajador y de un diplomático como es ella. Además, con las credenciales que ella tiene y con la experiencia de su vida como en todo sentido, en todo sentido. Y señalaba la DNCD, no se dice si fue ayer o fue en estos días, pero ayer es que se da a conocer la nota de prensa de la propia DNCD. Dice que el encuentro fue una oportunidad para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y las operaciones conjuntas que están en curso. Se reunió con el director de la DNCD, con el presidente, el contraalmirante o el almirante, qué sé yo cómo que se llama esa cosa, Cabrero Ulloa. La cooperación y las operaciones conjuntas. Estuvo acompañada la embajadora por la señora Rebeca Márquez, que es la directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos en la República Dominicana. Bueno, muy bien, eso es normal. Recuérdense que el presidente Donald Trump, con el tema de las drogas, lo ha usado como portaestandarte. Ayer, en estos días, volvieron a bombardear un barco ahí, de esos, y hay un escándalo en Estados Unidos al respecto. Ustedes saben que van más de 8, 10 y como más de 60 personas asesinadas en los bombardeos que hacen de las lanchas en aguas internacionales, porque en las leyes de las guerras y eso, los vehículos están, los aviones y esos vehículos están
con sus colores, sus insignias, etcétera, etcétera. Y hay un problema en Estados Unidos porque parece ser que un avión de esos que se usan para esos ataques se camufló como un avión comercial. O sea, que los lancheros, o sea, no lo identificaran como un avión militar y, digamos, salieran para atrás, salieran corriendo o lo que sea, no sé. Pero eso parece que violatorio a la Convención de Ginebra, algo así. Y en Estados Unidos hay un lío armado con eso, con el ministro de Defensa, el secretario de Guerra, como le llamó, Trump le cambió el título ahora. Pero justamente va de la mano con eso de esa lucha que el presidente Donald Trump ha plantado como muy importante para él. Recuérdense que usó el tema del fentanilo y el narco para poner en las sanciones que le puso inicialmente a México y a Canadá. Y Canadá dice, pero ¿a mí por qué si de ustedes que me entra la droga a mí? En la frontera norte. Y a México sí, porque por la frontera sur le entra también a China, etcétera, etcétera. Bueno, ese está bien. La embajadora haciendo su papel aquí para el cual ella está primero entrenada y es su responsabilidad. Visitando las instituciones y fortaleciendo acuerdos que obviamente todos sabemos que la DEA es la que hace el trabajo aquí en el país y apoya a la DNCD en sus luchas. De hecho, las críticas que hacemos muchos en las últimas, en esos últimos solicitudes y extradiciones que ha habido, no hubo tales. Y al mismo señor de la DNCD, al Cabrera Ulloa, en una semanal le preguntaron por el regidor aquel y el otro, el general Durán Jerez, algo así, sí. Y al regidor Yeyea, y él dijo, no, pero aquí no tenemos nada, eso es en Miami que lo están buscando. Oye, en Miami sabían, en Miami tienen un expediente y aquí la DNCD, que de donde ellos operan, de donde mandaban la droga, de donde tenían el hotel allá, que presumiblemente es el Fricolandia, de donde mandaban un barco a alta mar y ahí lo cargaban y ahí en ese sitio en Puerto Plata guardaban, almacenaban los estupefacientes. Entonces aquí no sabíamos nada. Dijo el mismo general, el coronel, bueno, yo a este. No, eso es Miami. Entonces los tipos agarran, resuelven su vida aquí y y van y se entregan ellos mismos, porque aquí no tenían nada y todo el mundo sabiéndolo y todo el mundo, y el escándalo así mismo pasó con otros. El otro, el que era el asesor de Zonas Francas de Santiago, el apellido Mera. Mera, sí, ese. Y el otro que trabajaba en el ayuntamiento aquí, de la seguridad del ayuntamiento, el encargado de parques, que se llama Gaspar Polanco. Explota el lío, ellos van y se entregan, porque ni siquiera la DNCD los agarra, que la fiscalía los procesa y los extraditan, como se hace. Pero definitivamente que la DEA es la que trabaja fuertemente ese tema. Nada. Miren, el lío de Senasa es indiscutiblemente el mayor batacazo que ha recibido esta administración del presidente Abinader. Hay muchos escándalos, correcto, la misma doña Milagros, la ex vicepresidenta, presidenta de la Comisión de Ética, doña Milagros Ortiz, señalaba que había sometido como 47 expedientes a la PEPCA y qué sé yo cuántas cosas, auditorías y 300 y qué sé yo cuánto. No pasa nada, pero como quiera ha habido casos, el de la lotería, donde creo que está el preso, el ciego preso todavía, después los otros lo soltaron. Los casos de la pasada administración, que fueron los que ocuparon prácticamente en los 2 primeros años del gobierno pasado, que es este mismo, pues la continuación, pero de la primera gestión. Pero de esta administración, el caso Senasa, realmente el más estremecedor,
que ha conmovido los cimientos de la administración realmente y obligó al presidente a tomar medidas. En esa institución, el escándalo, los sometimientos, están presos 8 o 9 personas, unos 3 con arresto domiciliario, hay otros 6 que están en Najayo, o no, en Najayo no, en Las Parras, pero ese es un tema que fue realmente muy mal manejado por el gobierno, hay que decirlo, porque el primero que lo politizó, el que primero no el primero que lo politizó, no, el que lo politizó, aunque quiso alegar que con eso mismo lo politizaba, que era la oposición, fue el propio presidente. Una pifia fenomenal, porque él fue cuando sale el escándalo, cuando Senasa viene dando tumbos, Senasa y los medicamentos de altos costos, de las enfermedades catastróficas, las quejas, venía dando desde el febrero del año pasado. ¿Se acuerdan? Que la gente iba a las farmacias y le decían, no, porque que estaban el sistema, el cuento de siempre, lo mismo que Gloria Reyes y la tarjeta aquella que decían que era que el chip lo estaban cambiando la banda magnética por un chip y el cuentazo, y mucho escándalo van y escándalo vienen. Y al final la quitaron ahora en estos días, pero como no es con ella, dejamos eso así. Entonces, Senasa tenía todo eso y las quejas de los médicos y las quejas, las denuncias de Andeclip, de las clínicas que le debían, y las quejas de la farmacia y las quejas de los pacientes que van a las clínicas, que van a las farmacias y entonces rebotan porque no están pagando y se están adeudando, las deudas se acumulan, a Senasa hubo que darle dinero. Volvieron y tuvieron que darle una inyección, y cuando se hace la denuncia del partido Fuerza del Pueblo, ya la denuncia, le dicen que hay un déficit de como de 3.000 millones, esas eran las informaciones que ellos tenían a ese momento. Estoy haciendo una cronología, porque la recuerdo bien porque la manejamos acá. Seara Hatton, que había estado en Medio Ambiente y lo pasan a la CISARRIL, que es la Superintendencia de Seguros y Riesgos Laborales. De una vez se pronuncia y dice, no, eso no está quebrado, Senasa es la espina dorsal, más o menos así, del sector salud. Y yo dije entonces, pues si es así y es correcto y es cierto, ¿por qué la dejan llegar ahí? Que no quiebra porque es del gobierno. Digo, no, quiebra porque muchísimas instituciones del Estado han quebrado, hasta bancos. ¿Verdad? Bueno, pero nada, eso fue lo que él dijo, yo lo que estoy es repitiendo lo que él dijo, y como lo enfrenté, lo critiqué desde su momento aquí. Y cuando le tocó al presidente en esa misma semana, ya al siguiente, el lunes, cuando la semanal, que le preguntan, él ahí lo politizó, que fue un grave error. Y dijo y quiso minimizarlos, y dijo diciendo que ahí no había tal déficit, que lo que había era un faltante de recursos. Oye, o sea, que con todo el respeto y el aprecio, pero ni Tres Patines hubiera inventado Cantinflas, una cantinflada como esa. Si falta recursos, porque hay un déficit, porque los gastos son mayores que los ingresos. Punto. Pero nada, el punto es que él lo politizó y dijo que era la oposición, que quería que sacaran 2 millones de personas que se habían incorporado y que pasó como un mes y explota otro escándalo, y entonces ahí ya, parece que se tienen las informaciones y ahí empieza, eso fue como en julio, y en agosto estalla el rebú, el escándalo y todo lo que ha venido saliendo, y lo cancelan a las personas y ya sabemos lo que hay. Y obviamente aquí decíamos, cónchole, pero ¿por qué lo dejaron llegar ahí? No, que fuimos nosotros que mandamos a hacer una investigación, y eso fue en noviembre del 24, y dice Jacín que estaba pataleando, ¿no? Y diciendo que todo estaba bien, pero Ética le había dado 100, le había puesto A en los otros días, para que ustedes vean que no se puede llevar de esa bobería entre gitanos dándose premios. Entonces, cuando el presidente se da cuenta de lo que realmente hay, y además CISARRIL, que no cumplió con su papel, y lo he dicho muchísimas veces aquí, debió intervenir Senasa. Lo que le puso fue una multica de 1 millón de pesos, cuando ahí nadie sabe, todavía no sabemos la magnitud de ese fraude, del desastre que hay. Pero el gobierno le ha ido dando recursos, les pasó 12.000 millones de Idopril, que él, repito y siempre lo mantengo, que para mí eso es ilegal. Le dieron 6.000
a SENASA directamente y los otros 6.000 para distribuirlo en las ARS. Bien, pero el punto a donde quiero llegar es que realmente ese escándalo todo el mundo lo reconoce y el propio gobierno y tomó medidas y entonces cambia el administrador, nombra a otra persona y yo tengo SENASA y yo me quejaba aquí, decía, de las cosas, pero yo no podía, yo dije, bueno, pero cuando yo he ido y lo he reconocido, he ido a comprar mi medicamento, me ha resultado. El año pasado, en ese entonces, cuando me dijeron que se había agotado, pues nada, esperé hasta que llegaran. Pero yo tengo que reconocer que últimamente la gente, las quejas, se le han dado los recursos y cuando se empieza a pagar y a cumplir con los compromisos, la cosa empieza a funcionar. No debió dejarse llegar ahí. El gobierno tiene que buscar los recursos que sean para darles, porque tiene la parte del subsidiado y están los contributivos, que es donde nosotros, los que pagamos nosotros, que es igual que cualquier otro seguro, porque yo me pasé a SENASA porque me manda a mí el doctor a hacerme unos análisis de la vista y cuando voy con mi seguro, no tengo por qué decirlo, el seguro privado que tenía, me dice, no lo cubre, lo tuve que pagar ahí con 20,000 pesos, una cosa así ese día. Y la muchacha secretaria me dice, mire, pero eso lo cubre SENASA. Ay, lo cubre SENASA. Ah, pero no te apures. Y agarré y me cambié. Y no tenía queja del servicio. Hasta que empezó, como todo el mundo, aquel en febrero, esos líos que empezaron a armarse. He hecho todo este prólogo sobre el tema y recordando la situación porque, como pasaba los otros días, cuando exigía que Superintendencia de Seguros hablara con relación a seguros reservas, y lo que dijo la Superintendencia de Seguros, yo los recogí aquí, porque obviamente tenemos que ser objetivos y somos objetivos. Y luego habló Juan Arieri ayer o antier, dando otras informaciones y las mencionamos aquí, y si las rebaten y dicen y lo que sean, también las vamos a dar a conocer aquí. Entonces, estoy diciendo todo eso con relación a SENASA, porque ayer el director del Seguro Nacional de Salud, que es SENASA, la persona que fue nombrada recientemente, estaba en una entrevista y dio informaciones importantes que yo además también puedo corroborarlas. Pues yo he ido a comprar mis medicamentos mensuales que se me agotan y no he tenido mayores problemas. Y obviamente hay que reconocerlo, porque uno critica aquí, pero no es por criticar, es para que las cosas se corrijan, para que las cosas no se dejen que lleguen al extremo. O sea, que si están mal, no se deterioren, que si la cosa va mal, pues se corrija y se ponga bien. Entonces, dice, SENASA reafirma pagos a 60 días y garantiza continuidad de servicios a afiliados. Excelente. Y yo puedo corroborar porque no he tenido problemas cuando he ido a buscar mis medicamentos a la farmacia. Dice el señor director, se llama Eduardo Guzmán, que el compromiso de la institución es mantener la prestación de los servicios de salud a sus afiliados y continuar mejorando los tiempos de pago a los prestadores. Eso es fundamental porque si no pagas, el prestador no te puede dar servicio. Si la clínica tiene deuda, ¿con qué paga su personal? ¿Con qué paga la electricidad? ¿Con qué paga la planta? ¿Con qué le paga a los médicos? ¿Con qué paga el servicio del mantenimiento? ¿Con qué le paga a los que limpian? O sea, obviamente, todo es una cadena. Mejorando los tiempos de pago a los prestadores. Dice el señor director que mantiene como meta principal pagar en un promedio de 60 días, 2 meses, las cuentas corrientes. Dice que los grandes centros de salud cuentan con un flujo mensual constante y lo que le permite operar sin mayores dificultades, pero reconoce que los pequeños pueden sentir más impacto porque lo dejan para después. No es lo que tiene, es tratar de hacerse porque es que todavía no alcanza el flujo, la tronera financiera, el déficit que el presidente quiso negar en una ocasión es grande. Las deudas son astronómicas y hay que irlas saldando. Pero a la vez que se saldan, hay que hacer una programación. A la vez que tú saldas, tienes que ir cumpliendo con el servicio corriente porque tienes que dar servicio y es demandado diariamente. Y yo pago mi contributivo y tú tienes dinero. Él dice aquí mismo, dice, por ejemplo, SENASA es la mayor prestadora
o sea, la cobertura más grande con el 40% de la población del régimen contributivo. O sea, todas las otras ARS, SENASA, todas las que existen, los iguales que todas pagamos contributivos, el 40% es SENASA, con 1.8 millones de afiliados. Y están los subsidiados, que es lo que el gobierno paga, una porción determinada que tienen, con ese pago, tienen que tener derecho para ir y se le den todas las facilidades en los hospitales públicos. Y que además SENASA es la ARS que ofrece la mayor cobertura en los medicamentos de altos costos, que este era otro problema. La gente iba con un problema y le decían, no, porque eso no, hasta donde el director, que era un político que dirigía el sector externo. He oído testimonios de gente que se acercó y que fue con problemas de esa índole, de coberturas de altos costos, de enfermedades catastróficas y ese tipo de cosas para que le metieran la mano. No, porque tú sabes que eso no se puede cubrir, porque eso no lo cubre el catálogo, las cosas. Que yo muchas veces aquí llegué a decir, con un medicamento que me recetó, que tengo años usándolo, que fui una vez y me dicen, no, porque eso tiene tales componentes. ¿Qué componentes excúseme, qué componentes del diablo tengo yo que saber de componentes? Eso sabe el médico que me lo puso. Pero se da en las privadas y se da en SENASA, y en el caso de contributivo se da igual, porque se ha pagado igual aquí que igual allá. Entonces, dice el director que SENASA, para esas coberturas de altos costos, cubre hasta 2 millones, cuando todas las otras ARS lo hacen hasta 1 millón. Por la parte social, la parte del Estado, eso yo lo puedo entender, y de hecho esa es parte de la finalidad. No es que SENASA tenga que ser una institución de beneficencia, pero justamente meter la mano y ser solidario, eso es parte de su función. Y por eso, cuando a mí me tocó estar en una institución, yo tenía un seguro médico y la persona encargada, que era la de recursos humanos, se me acercaba, mister, tal cosa, mire, no hay a quien llamar ahí para ayudar a una gente, un empleado, un familiar de un empleado. No, porque esa gente son muy, usted sabe. Digo, son muy, usted sabe. Agarré y cambié para otro seguro. Y cada vez que teníamos un problema, yo llamaba al tipo, mira, ahí va una persona, fulana, llámate a fulano. Inmediatamente nos atendían. Entonces, eso son cosas importantes. Porque como dice ese refrán que yo menciono mucho aquí, el corazón de la llama lo conoce el cuchillo. Cuando usted tiene ese problema de salud o un familiar suyo, esas enfermedades catastróficas, dejan a cualquiera en la lona, lo dejan en bancarrota. Hay gente que tiene que hipotecar, empeñar, sabiendo que es una lucha que se pierde como quiera, como por ejemplo con esa enfermedad maligna que ni la voy a mencionar, ¿verdad? Mira lo que el desastre que hay en Santiago con el oncológico, lo de los delincuentes que la administraban ahí, la gente al queja y todo eso, y dejaban dañar hasta los medicamentos. Y aquí SENASA, que los medicamentos que les regalaba la OPS al país, que se los donaba, hasta se los compraban, entre comillas, y se los vendían y hacían un chanchullo ahí. Entonces, eso es importante, yo eso lo apoyo. Dice que SENASA es la de mayor cobertura de esas enfermedades catastróficas, que todas las otras ARS cubren hasta 1 millón y ellos llegan hasta 2 millones de pesos. Entonces, una institución como esa, es un crimen dejarla languidecer, fracasar y hacer lo que se llegó a hacer. Porque yo les dije a ustedes aquí, el presidente lo politizó en esa ocasión, pero recuérdense que en el expediente hay una descripción de una auditoría que hubo en el 2023, y este lío, cuando explota, cuando se hace la denuncia, que fue como en junio del 25, el año pasado, perdón, pasaron 2 años y el presidente, había una auditoría que decía que en una de esas, Farmacar creo que era, tenía asignado 500,000 afiliados, que se lo asignaron a esa compañía por su linda cara. ¿Usted cree que se lo asignaron por su linda cara? No, porque eran del sector externo, porque eso eran aliados, porque eran de la conchumpancia, y le metieron esos 15,000, de ahí le pagaban por cada 500, por cada uno, 500,000 digo, por cada uno de ellos le pagaban un viaje cuarto, que se supone que debieran darle un servicio a los 100%, le daban a 4%.
debían recibir 2 millones de pesos mensuales, pero le pagaban 64 millones de pesos mensuales. Y eso se sabía porque estaba un documento, una auditoría, y lo sabía la superintendencia y si no lo sabía, debió haberlo sabido, porque ese es su papel. Y dejan a ese hombre ahí hasta 2023, 24 y 25, porque lo quitan en agosto del 25, como si no hubiera pasado nada con el lío armado y el rebú. Entonces, una institución como esa es un abuso, es una falta de visión dejarla fracasar. Qué bueno que se está trabajando, que se le está dando servicio, que hay ese compromiso. Entonces, obviamente, cuando un afiliado de una ARS, dice el director, dura 10 o 15 minutos en una actividad, en una clínica o lo que sea, que nosotros duremos 40, eso es inaceptable. Eso está muy bien. Entonces, que se trabaje eso, que se haga lo que haya que hacer. Él dice, el régimen subsidiado no presenta inconvenientes operativos ni financieros, porque ahí, por cada persona que se incluyó, el gobierno tiene que dar, que eran 300 y pico de pesos por cada uno, y ahí el dinero estaba a montones. De ahí fue que fueron a sacar para coger, porque el contributivo uno paga y uno exige, y uno va a las clínicas. Pero el subsidiado tiene acceso a todas las redes de hospitales, porque por eso el gobierno pone menos dinero que lo que yo pago. Si yo pago, vamos a suponer 1.600, que ahora lo subieron, pero nada, pareció un número. Si yo pago 1.600, el gobierno pagaba por el subsidiado, creo que 350, algo por ahí, no importa. ¿Pero por qué pagaba esa cantidad? Porque ¿quién construyó el hospital? El gobierno. ¿Quién le paga el sueldo a los médicos? El gobierno. ¿Quién construyó los laboratorios? El gobierno. ¿Quién le paga el sueldo a las laboratoristas y a los doctores que trabajan ahí? El gobierno. A la seguridad, al hospital, o sea, todo. Y por eso su monto es menor, pero no era para que esa gente fueran a las clínicas privadas. Pero ahí era que estaba el rejuego y el chanchullo, para pasar cosas que no se hacían en base a este dinero que está ahí. Por eso es la clara que el régimen subsidiado no presenta inconvenientes, que donde se concentra la mayor carga financiera es en el contributivo, que nosotros ponemos el dinero, pero exigimos que se nos dé el servicio, porque de eso se trata en un seguro. Entonces, qué bueno, y tenía la obligación de hacer esa mención, y me gustó que haya habido esa entrevista, que él diera esas informaciones, que diera la cara y que presentara, porque no solamente criticar, lo que esté bien, y si sigue haciéndolo bien, y si sigue corrigiendo los problemas que hay ahí, no nos toca más que nobleza obliga a aplaudirlo. Y eso es lo que esperamos que se haga en todas las instituciones. En todas las instituciones. Bueno, qué bien, eso es lo que se espera, eso es lo que la población desea, reclama. Por otro lado, a nivel internacional, ayer les decía lo de Groenlandia, la Unión Europea se refirió, habló de su compromiso de que la OTAN es que la que tiene el derecho y la responsabilidad de defender la Groenlandia, tan efectivo de muchos países europeos. Trump, ya ustedes saben todo lo que ha venido diciendo. Ayer estuvo María Corina Machado con él, hablando de que si la recibieron, entraron por adentro, por afuera. Ella no es jefa de Estado, ella es una líder de Venezuela, él no lo reconoce por ahora. Habla de la transición, ella dice que le entregó a lo mejor fue ahí a la Casa de los Cuadritos y le compró una medalla del Nobel y se la entregó. Y Noruega dijo, eso es intransferible. Porque esas son las locuras de Trump, pero a ese hombre hay que tratarlo así porque si no se molesta. Entonces, nada, fue una visita bien, cortesía, ya había hablado con Delcy, él necesita que la oposición también, en cierta medida, siga haciendo, digo yo, su trabajo de reclamos, pero que el régimen de Maduro, ya de Delcy, de los chavistas, pues baje la represión y todo eso que veíamos, que hasta la embajada americana, el Departamento de Estado, alertaba a sus ciudadanos por todo lo que pasa, los colectivos, y sabemos que el régimen quedó intacto. Ya él está vendiendo 450 millones de dólares de los 50 millones de barriles que le mandaron, que le incautaron y lo están manejando. Habló con Delcy, dijo que ella es fantástica, que es fenomenal, antes acababa con ellos. Ya es buena, pero bueno, ella es buena mientras haga lo que él dijo, porque si no, como le dijo, la va a pasar peor que Maduro. Esas son palabras literales de Donald Trump.
Pero dice que la Casa Blanca, que hasta el momento ella ha cumplido todas las exigencias y solicitudes. Yo les decía a ustedes que este trío ya sabe, tiene la experiencia de Zelensky y de la Unión Europea con Trump. Ustedes no ven que el de la OTAN le dijo, Daddy, él es el papá de nosotros, porque es limpiarle el saco y elevarle el ego. Eso que acaba de hacer María Corina, yo sé que le sabe a vinagre, de que entregarle su Nobel de la Paz a fulano de tal, que yo soy el que más merezco el Nobel en la historia del mundo y de la humanidad y de la bolita del mundo, porque así es todo lo de él. Eso es manejándole el ego. Lo que está haciendo Delcy Rodríguez, que por un lado dice una cosa y por el otro lado dice que hay un plan para acercar las posibilidades de vender petróleo, dice que si ella fuera a la Casa Blanca iría de pie. Eso es un metamensaje a María Corina. Pero María Corina fue la que, con Sally Urrutia, ganó las elecciones que se robó el régimen de ella misma, que ella es la vicepresidenta. Pero aquí todo el mundo, gracias, está manejando el ego de Trump para mantenerlo alegre y que bueno, igual dije las tres, porque la otra es la Sheinbaum de México. No, es que eso es el que se maneja así, que el que se habla así, todo él no le hacen caso, le tratan de, se hacen los locos como una manera de, es mejor llevarse bien que mal con esta figura, con esta genio y figura hasta la sepultura. Entonces, él es así, ahora dice que va a invocar la ley de insurrección con los líos que hay en Minneapolis. Ayer le decía las declaraciones de la minoría, del director de la minoría en el Senado, Schumer, que ese caos lo está propiciando Trump para apelar a este tipo de cosas y que alterar las elecciones que tiene que haber en noviembre. Usted no sabe de las cosas que son capaces esa gente, y más cuando ven que le está cayendo el cielo encima con relación a las votaciones, con relación a las elecciones que han pasado. Entonces hay que estar pendiente porque cualquier cosa puede suceder. Pero en definitiva, a nivel internacional, todo gira prácticamente alrededor de Donald Trump. Que si va a ir a Groenlandia, los países europeos defendiendo, los países europeos mandando dinero, la gente de Groenlandia diciéndole que no, que ellos no quieren ser americanos, que ellos no aceptan eso, que Groenlandia no está a la venta. La Unión Europea dice que los acuerdos de defensa mutua, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, cubren a Groenlandia. Hay efectivos, ya han mandado para ampliar. Yo le decía, Groenlandia y Dinamarca tienen un acuerdo con Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener 17 bases militares en Groenlandia. Si Estados Unidos quiere, Groenlandia dice, no, ven, instala toda la base que tú quieras aquí. Ese no es el problema. Lo que pasa es que Trump lo que quiere es ampliar, hacer Estados Unidos más grande, anexarse el imperio. Una cosas que se le han metido a este hombre en la cabeza, como todo, y como él es un comprador de bienes raíces y vendedor, dice, vamos a comprar Groenlandia. Ya han tirado números, que 700,000 millones de dólares, y lo Groenlandia y Dinamarca dice, esto no está en venta. Y Europa, la Unión Europea, Bruselas considera que está cubierta, Bruselas, la Unión Europea, tanto por la cláusula de asistencia mutua del Tratado de la Unión Europea como un artículo de defensa colectiva de la OTAN, y que le van a dar recursos y todo lo que necesite para que pueda estar, que la Groenlandia puede contar con la Unión Europea, política, económica y financieramente ante las amenazas de Trump, para no ponérselo tan fácil al hombre que cree que el mundo gira alrededor suyo. Y con lo de la Monroe, que es la doctrina Monroe, instaurada por ellos ahora, que a mí me toca todo este hemisferio, a los rusos le tocará todo lo que es Europa para allá y Euroasia, y a los chinos le toca la parte de allá de asiática. Pero eso no es tan simple ni tan sencillo como le pase por la cabeza a estos incumbentes ocasionales de la Casa Blanca y del Capitolio. Pero vamos a ver, tenemos que darle seguimiento porque esto tiene implicaciones y repercusiones que nos afectan, que nos benefician, que afectan el discurrir del comercio, de las interrelaciones políticas y comerciales del mundo entero.
desafortunadamente, pero de que van a ser 3 años alegres y divertidos en cuanto a que hoy no sabemos con qué nos esperan, van a ser como en la pasada gestión de Donald Trump, pero con anabólicos. Esto van a ser mucho más, mucho más novedosos. Las cosas que veremos no están escritas todavía. Usted verá que sí. Vamos a una pausa, que estamos en Economía y Mercado.